Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en la paz del Señor, dando gracias al Señor primeramente por su amor, su misericordia, porque Él es bueno para con nuestras vidas, Él nos cuida, día a día todo lo que nosotros podamos tener es gracias por amor y misericordia del Señor. Doy gracias al Señor porque nuevamente puedo compartir palabras del Señor gozosa, porque podemos ver a nuestros hermanos predicar la palabra del Señor, como Dios está levantando nuevos hermanos. Y eso es lindo porque sabemos que la obra del Señor no cesa, sino que siempre está avanzando. Y agradecida del Señor por todo. Quiero compartir un trocito de la palabra del Señor con ustedes. Va a estar en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Versículo 20. Amén. Primera de Crónicas 28, versículo 20. Dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Que el Señor nos bendiga. Es una palabra, como decía nuestro hermano Luchito, me gozaba el otro día cuando escuchaba su predicación, decía: toda palabra del Señor es buena. Y claramente nosotros sabemos que toda palabra del Señor es buena porque es alimento para nuestra vida. Y esta tarde el Señor nos quiere hablar algo importante también. Dice la palabra del Señor en Crónica, nos cuenta del rey David y de este rey Salomón. Para hacer un poquito de contexto, esta palabra era para el rey Salomón, que debía edificar la casa del Señor, el templo de Jehová. Y dice que el rey David le puso en su mano los planos, porque el Señor le dijo al rey David que él no era quien debía construir aquel templo para guardar el arca del pacto, sino que era Salomón, que él debía edificar aquel templo. Y dice que el rey David, teniendo todo en su mente, los planos, a lo mejor los pensamientos de cómo iba a ser ese templo, dice que el Señor lo dice que no, que él no era para eso, que quien era para eso era el rey Salomón, o sea, su hijo Salomón. Entonces dice que este hombre Salomón, el rey David le pasa estas cosas a Salomón y le dice que haga el arca, que haga este templo, amén, donde se iba a guardar el arca del pacto de Dios. Y dice que el rey David le pasó todo, le pasó oro, plata, porque aquel templo era un templo hermoso. Pero no era David, era Salomón. Y ahí dice, donde el rey David le dice, dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y yo cuando leía este versículo decía, me emocionaba y decía: Señor, esto es lo que usted quiere hablar a mi vida primeramente. Que nos alentemos unos a otros, que nos esforcemos y que pongamos nuestras manos a la obra del Señor. Me gozo porque sabemos que nosotros como hermanos estamos alentándonos uno a otro. Cuando vemos los videos, cuando predicamos entre nosotros, estamos alentándonos uno a otro. No nos quedamos quietos, sino que estamos buscando presencia del Señor. Y que esta carrera no se va a acabar aquí, sino que dice la palabra del Señor: nosotros tenemos que trabajarle al Señor, tenemos que esforzar, poner nuestras manos por obra, ponerla en la obra del Señor, para que hasta que acabe toda la
al servicio de la casa de Jehová. Amén. Porque nosotros no estamos de paso en esta tierra. Somos como la neblina, dice su palabra, que hoy día somos, mañana ya no nos vemos, a mediodía usted ya no puede ver la neblina. La flor que nace en el campo, usted la puede ver hoy día muy hermosa y al atardecer ya está marchita. Así dice el Señor que nosotros somos, pero somos carnalmente, pero nuestro espíritu es el que a nosotros nos importa, es nuestro espíritu el que va a permanecer, es nuestro espíritu el que ponemos por obra, es nuestro espíritu quien anhela estar con el Padre, es nuestro espíritu quien anhela estar en aquella ciudad tan hermosa que el Señor nos fue a preparar. Y dice el Señor que no nos desanimemos. Nos dice, a mí me dice Marjorie, le dice a usted, le dice anímate y esfuérzate. Y manos a la obra, no temas ni desmayes. No temamos ni desmayemos. Porque esta lucha continúa. Porque el Evangelio continúa. Debemos entender que nosotros tenemos que predicar, seguir predicando, seguir buscando presencia del Señor. Y me gozo porque aunque nosotros no nos congreguemos, yo siempre digo gracias, Señor, porque en cada oración yo puedo sentir su presencia, puedo sentir las caricias del Señor. Y eso nos enseña que el Señor está con nosotros, que aunque no nos congreguemos, hay presencia del Señor en nuestra vida. Y yo sé que en cada uno de ustedes también, al predicar muchas veces, al escuchar una palabra del Señor sobre la boca de nuestros hermanos, también se emociona mi vida porque es palabra de Dios para nosotros. Es alimento espiritual que necesita muchas veces en nuestra vida. Y el Señor ha sido a nuestro favor porque día a día nos está enseñando, día a día nos habla. Muchas veces nuestra vida anhela la palabra del Señor y la palabra del Señor habla justamente a nuestra necesidad. Que el Señor les bendiga. Así que nos dice, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Yo puedo ver la gloria de Jehová sobre mi vida. Puedo ver la mano poderosa de Dios sobre mi vida. Puedo ver sobre mis hijos, sobre mi hogar, cómo el Señor cuida a nuestra vida, cómo el Señor tiene misericordia de nosotros, porque hasta aquí no nos ha desamparado. Este a lo mejor es el principio de los dolores. A lo mejor van a venir muchas cosas, pero el Señor, tomado de la mano del Señor, nada nos podrá pasar. Ya llevamos un mes sin congregarnos, llevamos un mes sin poder vernos, sin poder a lo mejor decirle el Señor le bendiga, hermano, sin poder reunirnos en la casa del Señor, alabar y bendecir su nombre. Ha sido un mes. Pero seguimos escuchando palabras del Señor y seguimos viendo que en las redes sociales muchas veces decíamos no, a lo mejor eran cosas del mundo y mire cuánto nos ha servido, alentándonos unos a otros. Amén, que el Señor les bendiga y no nos detengamos hasta acabar toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Porque para eso fuimos llamados. Para eso. No debemos conformarnos para ser servidos. Muchas veces nos conformamos para ser servidos. Pero hoy el Señor nos quiere para trabajar en la obra del Señor. No nos cansemos ni nos desmayemos hasta terminar lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios para algo me llamó a mí.
Dios para algo le llamó a usted. Él nos tomó por hijos. Dice la palabra del Señor que Él nos toma por hijos. Y nosotros le tomamos a Él por Padre. Pero ¿qué quiere el Señor para con nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por los demás? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga por la obra del Señor? ¿Qué quiere el Señor que yo, a lo mejor Salomón tenía que construir sí o sí este templo? Porque Dios ya le había dicho que Él era el que tenía que edificar ese templo. ¿Qué quiere el Señor que yo haga para la obra del Señor? ¿Para qué me ha llamado el Señor? ¿Qué propósito hay en mi vida? ¿Qué propósito el Señor quiere que yo cumpla? Y cuando yo sepa eso, cuando el Señor me revele a mí qué es lo que el Señor quiere que yo haga, que yo le trabaje, debo esforzarme. No debo quedarme en el escalón 30. Tengo que seguir el escalón 31, al 32. Nunca quedarme quieta, sino que buscar, trabajarle al Señor. A lo mejor ahora ya no trabajamos en la calle. Esas prédicas donde uno muchas veces decía, la calor, pero por Dios que eran hermosas. A mí me encantaba salir a predicar y anhelo y mi alma añora salir a predicar. Pero en estos tiempos nos estamos predicando a nosotros mismos, que también es válido. Me gozo con el Señor porque Él me dice, anímate y esfuérzate. Muchas veces a lo mejor nuestros brazos piensan, muchas veces el enemigo nos pone cargas sobre nuestra vida. Muchas veces el enemigo pone cosas pesadas sobre nuestra vida o situaciones difíciles. Pero el Señor me dice, anímate y esfuérzate. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y debo terminar, debo trabajarle al Señor, debo buscar presencia, debo buscar de su gloria. Porque yo sé que este nuevo levantar en Cristo va a ser de bendición. Yo sé que van a empezar a suceder cosas cuando nos volvamos a juntar. Porque esa es la promesa del Señor. Hasta aquí siento yo hablar de su palabra. Como les decía, yo me gozaba porque cuando la leía llegaba a mi vida. Sentía que esas palabras ya no eran para Salomón. Sentía que esas palabras eran para mí. A mí me estaba diciendo el Señor que me animara y me esforzara a terminar lo que el Señor, que no me cansara hasta terminar lo que el Señor quiere que yo haga. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos, en especial a los instrumentos en el Señor. Dios los pueda fortalecer, Dios les pueda bendecir. Porque sabemos que el enemigo se levanta. Pero yo confío en esa palabra cuando el Señor dice que Él se levanta como poderoso gigante. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que se levanta. Él es el que se pone a nuestro lado. Él es el que pelea en nuestra batalla. Nosotros debemos guardar nuestras armas, quedarnos quietos porque hay uno que pelea por nosotros. Hay uno que nos defiende. Y aquel que lo defiende, Jesucristo, nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una guerra. Él pelea. Y con Él somos más que victoriosos. En esta tarde que el Señor les bendiga, mi hermano. Y hasta aquí, como digo, siento hablar de su palabra. Para Dios sea toda honra y toda gloria. Y para mí solamente su misericordia.